A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Un saludo para nuestros oyentes. Mi nombre es Alexander Paniagua Galeano. Yo soy el coordinador del área de Derecho Penal de la Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Derecho, sede Medellín. Y actualmente nos encargamos de realizar el programa en todo su derecho. El día de hoy tenemos a nuestro invitado, John Alexander Rojas. El profesor John Alexander nos acompaña en la facultad desde comienzos de este semestre y analizaremos hoy un tema muy importante referido a la medida de aseguramiento en el proceso penal colombiano. Muy buenos días, John, un saludo para ti y toda nuestra audiencia. Gracias, Alexander, por la invitación a este programa dirigido a todos los que estén interesados en el tema del derecho, especialmente en el derecho penal y procesal penal en materia de libertades. Muchas gracias, John. Vamos a darle a conocer un poquito tu perfil a nuestros oyentes, por favor. Correcto, Alex. Mira, soy abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Procesal Penal, Universidad Autónoma, magíster en Derecho Procesal Penal de la Universidad Militar Nueva Granada, X cantidad de diplomados. En este momento laboro en la rama judicial como juez penal del circuito, juez primero penal del circuito de Bello. Me he desempeñado como juez 40 penal municipal con función de control de garantías y otros cargos en provisionalidad. En la actualidad también docente de la Facultad de Derecho en Derecho Penal Especial y docente en diferentes universidades en especializaciones de Derecho Penal. Bueno, muchísimas gracias. Para nuestros oyentes, hacer un pequeño contexto del tema que trataremos el día de hoy, de la medida de aseguramiento. Colombia actualmente a nivel mundial ocupa el puesto número 13 de hacinamiento carcelario y en Latinoamérica, en especial lo que tiene que ver con Sudamérica, estamos en el puesto número 4. Estamos en unos niveles de hacinamiento pues que desde el punto de vista del sistema carcelario penitenciario se han evidenciado grandes problemas en vulneración sistemática de derechos fundamentales e incluso de garantías procesales. Y pues hoy analizaremos este concepto de la medida de aseguramiento como una herramienta al interior del proceso penal para presuntamente garantizar unos fines constitucionales o desarrollar un proceso investigativo previo a la sentencia. John, históricamente el proceso penal, el fin del proceso penal, ¿cuál ha sido desde los diferentes tipos de Estado? Mira, Alex, hay algo que es innegable desde el origen y desde unas versiones contractualistas, y es que el ojo por ojo y el diente por diente siempre ha existido, o sea, siempre ha existido. Lo que pasa es que ya hoy en día tenemos algo que se llama derecho penal, en donde esa venganza que ejercía la persona que se veía afectada, pues ya pasó a manos del Estado, y es el Estado quien racionaliza el uso de la venganza de esa manera. Aunque algunos se rasguen las vestiduras, pues el derecho penal no es más que una forma refinada de la venganza que otrora se ejercía. Y ahora la ejerce el Estado y la llamamos justicia o derecho penal. Con respecto a el proceso y su fin, siempre ha sido, por lo menos desde nuestra tendencia romana continental, hemos tenido una visión de suplicio, una visión retributiva de todo aquel que ha cometido un delito, entre comillas, debemos que sufra, hacerles sufrir. Entonces una visión muy retributarista de lo que es el derecho penal. Incluso desde el mismo momento que comete el delito sin fórmula de juicio, ya pretendemos y escuchamos que sea abandonado en la mazmorra más vieja y lo dejen por allá que se pudra. Eso es lo que escuchamos. Siempre se ha movido esta situación del derecho penal, incluso desde la antigüedad, en el ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si era una vida, se cobraba con la vida.
incluso hasta sin fórmula de juicio, encontramos mucho antes del código del Manú, incluso por allá desde Hermann Hesse encontramos o desde el Capital, desde el momento que alguien dijo esto es mío y abrió la tierra y esto es mío y parceló, entonces empieza esa situación de retribución, incluso sin fórmula de juicio. Ya hemos ido avanzando un poco. Para ir en ese punto de las medidas de aseguramiento y cómo evoluciona, es bueno tener en cuenta el martillo de las brujas, es bueno tener en cuenta libros como Carneluti en Las miserias del proceso penal, y sin hablar pues de Michel Foucault cuando nos habla de los delitos y de las... Vigilar y castigar. Vigilar y castigar, qué pena. ¿Cómo ha sido esa evolución del suplicio? Entonces, el derecho penal siempre ha sido asociado al suplicio. No tanto la medida de aseguramiento con la pena, sino asociado al suplicio. No hacer esa diferenciación entre, como conocemos ahora, mientras estamos investigando y llevando el juicio, pues tengámoslo asegurado por un momento. No se tiene esa visión histórica. Se tiene esa visión histórica cometió el delito, tiene el señalamiento, arranca el suplicio. Con su privación de la libertad, que obviamente en la antigüedad no hablábamos de privación de la libertad como tal, sino con su propio cuerpo. Encontramos esos juicios inquisitorios donde encontramos unas torturas, unas situaciones aberrantes frente al cuerpo, y el cuerpo era el que respondía frente a ese daño que se había generado a la sociedad o a un individuo. Ya obviamente pues desde vigilar y castigar se hace toda una evolución y ya entra uno al panóptico, el famoso panóptico, o la cárcel, donde toda la persona va a ser vigilada en todo momento. Pero la evolución es simplemente no tenemos, en la historia no tenemos medida de aseguramiento, sino de una vez entrar al suplicio, que empiece a sufrir. Ya un poco más con el derecho liberal y con de los delitos y las penas, hablando ya un poco más año 1700 finalizando, se empieza a hablar de la medida de aseguramiento. Específicamente entonces Beccari habla de la medida de aseguramiento, la privación de la libertad mientras la persona es sometida a una fórmula de juicio. Ya cada país o cada tendencia económica, digámoslo así, ya sea capitalista o ya sea un poco más tirado no a la izquierda, sino a la parte contraria, individualista, países islámicos, ya cada uno tiene su visión de la retribución frente a la pena. Nosotros como países occidentales tenemos la pena, y entonces pre-pena tenemos que tenerlo detenido porque es un peligro. Ya eso va pues en contra de muchas garantías que podemos tocar más adelante. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de esos momentos históricos que efectivamente han mutado, han cambiado el proceso penal, llegamos a una parte muy importante, y es la constitucionalización del derecho penal. Porque antes no se hablaba sino de derecho constitucional, y incluso en Colombia fue algo extraño hablar de garantías procesales, de vencimiento de términos, todas estas figuras que actualmente pues están dentro del sistema y que uno de una u otra manera podría decir que se están humanizando el proceso penal. ¿Cómo se incorpora este tema de la medida de aseguramiento en nuestro sistema constitucional? ¿Cómo llega a permear al procesado, como a garantizar un poco más aquellas falencias del sistema o aquellas virtudes del sistema? ¿Cómo percibes tú esto? Bueno, lo primero que tenemos que arrancar es, inevitablemente son de los tratados internacionales, o arranquemos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU 1948, hablando de la dignidad humana, que es el pilar, digámoslo así entre comillas, pero así es la ley, ¿cierto? Ahí está escrito la dignidad humana. La dignidad humana. Entonces, partimos de la dignidad humana para hablar del concepto de proceso penal. Entonces, el artículo primero de la Declaración Universal, el artículo primero de la Convención Americana de Derechos Humanos, los preámbulos de ambos, llegar a nuestra Constitución y ver en su preámbulo, en los primeros 12 artículos, encontramos toda una referencia a la dignidad humana. Entonces, todo nuestro sistema de derecho está basado en la dignidad humana, inevitablemente. Entonces, no solamente desde la Constitución, sino desde los tratados internacionales, el bloque de constitucionalidad del artículo 93 de la Constitución, tenemos un fundamento claro: dignidad humana. Entonces, con la dignidad humana
empezamos a desarrollar ese proceso penal. Nuestro proceso penal en este momento, la ley 906, un sistema penal acusatorio, o de tendencia acusatoria, porque todavía tiene rezagos de otros sistemas, una tendencia acusatoria, en donde artículo 1 del Código de Procedimiento Penal habla de la dignidad humana. Entonces, como el tema es la dignidad humana, entonces nos vamos al tema de garantías judiciales y procesales. La Convención Americana desarrolla el tema, la Convención Americana y todo su sistema articulado de justicia, Comisión Americana con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trae el tema de las garantías judiciales, específicamente garantías procesales, como lo trae la Convención. Y nos genera, tal vez un trabajo que hacemos en clase en garantías judiciales es ver ese paralelo de la Convención con el Código de Procedimiento Penal, y llegamos a la conclusión que no hay ninguna diferencia, es lo mismo. Ya con la entrada del sistema penal acusatorio, incluso desde la Constitución del 91, sabes, Alex, que la del 86 era letra muerta, todos aquí sabemos eso, que era letra muerta, porque había derecho al abogado, derecho a la defensa, pero había un sistema que era inquisitivo, inquisitorial, un sistema donde las garantías no eran tan prevalentes, digamos que procesos podían durar 5, 6 años, 7 y la persona privada de la libertad y parte sin novedad. Pero con este sistema de la Constitución de 1991, en donde se enarbolan las garantías de la Corte Interamericana y de la Convención Interamericana, y digo Corte porque ella es la que se encarga de desarrollar el contenido de los artículos de la Convención, entra en boga un tema de las garantías procesales que nosotros vemos reflejados en últimas, en la ley 906. Es que es más, pudiéramos decirlo, y aquí parafraseo al doctor Vázquez, Juan Carlos Vázquez, decano hace mucho rato de la Universidad de Medellín y procurador 2, él dice, si tú manejas las garantías judiciales y las normas rectoras, te puedes defender en un proceso penal, ¿sí? Ese es el fundamento. Constitucionalizamos el derecho penal, es decir, y ese es un ejercicio también que hacemos en clase, es mirar cómo las normas rectoras del Código de Procedimiento Penal y cómo algunos procedimientos ya están establecidos en la Constitución. Obviamente, para llegar hoy en día a la ley 906 se tuvo que hacer una reforma a la Constitución, el artículo 250, en donde le dice a la Fiscalía, usted va a investigar, claro, pero usted tiene que acudir a un juez de control de garantías. El derecho a la defensa también es un derecho fundamental, artículo 29 de la Constitución. Plasmamos todo el proceso penal, es más, plasmamos todo el proceso penal del artículo 28 al artículo 33 de la Constitución, y si quieres sumamos el 34 y el 35 con la extradición. Leer esos artículos del artículo 28 al 35 es puro derecho penal. Entonces, inevitablemente desde la Constitución del 91 constitucionalizamos y plasmamos normas rectoras y algunos procedimientos, y dirán, ¿cómo así que procedimientos? Pues ya le están diciendo a la Fiscalía desde el artículo 50 de la Constitución, miren, hay que hacer actos de investigación, pero estos actos de investigación los deberá ordenar un juez de control de garantías o autoridad competente. Artículo 28 de la Constitución, aunque existiera otrora, ya hoy en día sí se respeta. Para poder entrar a una casa o a afectar la intimidad familiar, pues tendrán que una orden de autoridad competente. Para privar a alguien de la libertad, entonces una orden de autoridad competente por los motivos establecidos en la ley. Esa constitucionalización del derecho penal hace que lo que antes era letra muerta en la Constitución del 86 y sus reformas, hoy tenga una ley de desarrollo que es la ley 906. Obviamente todos los códigos de procedimiento penal desde la Constitución del 91 en adelante, pero lo cierto, Alex, es que las garantías procesales hoy no es un tema de boga, sino que es un tema de obligatorio cumplimiento, no solamente por la legislación interna, sino por me hablabas del control de constitucionalidad. Yo te hablo un poquito más allá, te hablo del control de convencionalidad. No por nada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite conceptos, emite estudios, y nota que en el 2013 emite un estudio sobre el abuso o el uso de la prisión preventiva en las Américas, en donde Colombia sale muy mal parado. Cuando digo mal parado, sale mal evaluado, porque incluso no teníamos desarrollado ese tema del tiempo prudencial de una medida de aseguramiento, o lo que llaman el plazo razonable. Hoy en día, ya en el 2017, sale un segundo
un segundo estudio en donde Colombia ya pasa de ser, digámoslo así, una oveja negra a una oveja blanca, porque dicen, salió la ley 1760, en donde ya hay un tiempo razonable, se desarrolla todo lo del tiempo razonable, entonces Colombia ya no tiene este tipo de problemas con la medida de aseguramiento. En conclusión y para redondear, el tema del bloque de constitucionalidad pasa, pienso yo, a bloque de convencionalidad, y eso también por la norma de integración del mismo Código de Procedimiento Penal como norma rectora. Y todo lo que tiene que ver con medida de aseguramiento está en la Constitución. Ahí lo encontramos. Vuelvo y digo, plasmamos todas las normas más importantes de procedimiento, incluidas las de la libertad, en la Constitución. Y ahí podemos arrancar tranquilamente, Alex. Perfecto. Luego, como de esa introducción ya para meternos al interior del proceso penal, tú nos has dicho, bueno, los derechos y las garantías son los que cubren todo el proceso desde el inicio hasta el final. Y entonces has puesto ejemplos efectivamente de un control de constitucionalidad difuso a actos que realmente pues inciden en el proceso, porque la esencia del proceso es la persona investigada, Claro. Su apoderado, la fiscalía, el juez. Ya el juez, como está concebido, ya no como la antigua teoría del procesal, que era un tercero imparcial, al menos lo que tiene que ver con la Organización de las Naciones Unidas, que ha considerado que el juez es una garantía al interior del proceso penal para salvaguardar todo lo que tú estabas diciendo, derechos y garantías procesales de cada una de las partes intervinientes. Partiendo de ese concepto, cuéntanos qué se puede entender por medida de aseguramiento. ¿Qué es una medida de aseguramiento? Correcto, como te decía ahora, el ejercicio ya quitémosle el nombre de venganza, porque algunos fiscales dicen que es que el derecho penal no es venganza. Pues habrá que estudiar un poquito más para decir que sí es venganza, punto, eso es. Así lo toma Ferrajoli, así lo toma desde los delitos y las penas, se toma así. Entonces, ¿cómo es una venganza? Es la racionalización desde las normas jurídicas de la búsqueda de retribución de un delito. Hemos creado, voy a hablar aquí ya sentados en la ley 906, ¿qué es una medida de aseguramiento? Una medida de aseguramiento no es más que una medida temporal, una medida restrictiva de la libertad, en donde desde el artículo 250 de la Constitución, quien represente un peligro para la comunidad, para la víctima, para el proceso, o que haya un riesgo de huida o de fuga, deberá estar privado de la libertad mientras se define su situación por medio de una sentencia o por una terminación anticipada del proceso. Medida de aseguramiento es una medida cautelar, ¿sí? Es temporal mientras dura el proceso. Entonces, entendamos proceso desde la imputación o posterior a la imputación hasta sentencia ejecutoriada, absolutoria o condenatoria. Ejecutoriada. La persona es privada de la libertad, ojo y muy importante, privada de la libertad, no de sus demás garantías, ni su dignidad humana, porque lo dije antes, ese es el piso y la estructura de donde se erige toda la normativa procesal penal. Entonces, dignidad humana. ¿Cómo así que no dignidad humana? Aquí todos vemos y es muy común encontrar, es que las cárceles están hacinadas, es que les están dando comida podrida, y uno escucha ya el reflejo social a esa noticia, es ¿quién los mandó a hacer eso? No, es que entonces ¿qué quieren? ¿Una cárcel 5 estrellas? ¿O quieren comer a la carta? Un momentico, es que a él lo privan de su libertad como un reflejo normativo colombiano. La esencia política y la esencia social es que nosotros tenemos la pena, el suplicio físico de pena dentro de una cárcel, prisión, más no hacerlo morir de inanición, hacerlo, conocíamos el año pasado y hasta hace 2 años, medidas de aseguramiento en Estación Candelaria, en donde lastimosamente, y suena feo decirlo, los presos o los privados de la libertad estaban sufriendo sarna. Sarna es una enfermedad de los perros, de los animales cuadrúpedos, y le estaban dando a los muchachos que estaban detenidos allá. Entonces hay que entender, privo de la libertad mientras dura el proceso. Privo y limito algunas otras garantías. Claro, limito el derecho a la comunicación, al de locomoción, pero no podemos privarlo, ejemplo, de sus otras garantías como derecho a tener un abogado, como sí se puede estar presentando hoy en día.
Un abogado llega a una estación de policía y pero esta no es la hora de visita. Y es que ¿quién dijo que el derecho a la defensa tiene hora? Entonces, medida cautelar que priva de la libertad, se sostiene la dignidad humana, que es temporal, hablando de la 1760, entonces hablamos que una medida de aseguramiento debe durar un año contado a partir de la imposición. En algunos delitos graves puede durar hasta 2 años, hablamos de delitos sexuales contra menores de edad, 2 años, y la garantía es que si en esos 2 años, ejemplo, o en el año el proceso no ha terminado, pues la persona saldrá libre por vencimiento de términos, que ahí es donde también hay que quitar ese emoticón de todo, es que vencimiento de términos es impunidad. Vencimiento de términos es el reflejo de lo que dice Ferrajoli. El procesado debe enfrentar su proceso en libertad. Y en algunos casos extremos, privado de la libertad, pero muy extremos. Entonces, el procesado, una vez vencido este término, puede recuperar su libertad, que no es que esté absuelto. El proceso continúa. Perfecto. Bueno, ¿quién solicita una medida de aseguramiento en el proceso penal? La medida de aseguramiento inicialmente es un tema desde el artículo 250 de la Constitución de la Fiscalía General de la Nación, su delegado en audiencia. Excepcionalmente la víctima. Pero entonces viene pues esa discusión y se ha dado incluso desde la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, es que si la Fiscalía no la solicita, la víctima la puede solicitar sin que la Fiscalía la solicite, o es que tiene que justificar la Fiscalía porque no la está pidiendo y ahí sí entrar la víctima. Sea cual sea la razón, la vocación de solicitud o de pretensión de medida de aseguramiento está entre la Fiscalía y representante de víctimas, o la víctima como tal. Perfecto. Haciendo un paréntesis, cuando entró en vigencia o se discutió un poco la ley 1826 de 2017, ese procedimiento especial, y se legisla o se regula esa figura del acusador privado que da esa facultad al apoderado de la presunta víctima de poder estar investido de manera transitoria de las funciones de la Fiscalía General de la Nación. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, esa facultad que tiene ese abogado de solicitar la imposición de una medida de aseguramiento. Sé que en la práctica poco o nada se ha hecho sobre el tema, pero desde la academia y desde la teoría sí se ha entrado como a analizar esta figura. ¿Tú qué piensas, haciendo un paréntesis de la ley 906 sobre este tema? Y con la 1826 del acusador privado, yo pensaría, Alex, que la víctima, y hablando un poco de los jueces de mármol y trayendo también al doctor Cerón, magistrado del Tribunal Superior de Medellín, Sala Penal, confrontándolos a los dos, ciertos jueces de mármol con las posiciones del doctor Cerón, en donde el doctor Cerón nos muestra es que la víctima es una persona importante dentro del proceso penal, no es parte, pero tiene, la Corte lo elevó desde la C209 a parte, con calidad de parte, con todas las facultades de una parte, aunque teóricamente no lo sea. Desde los jueces de mármol hacían un llamado y decían, vean, un momentico, pilas, viene una tendencia que vamos a abandonar el retributarismo, la pena ya no va a haber tanta retribución y vamos a empezar a darle importancia a la situación económica dentro del proceso penal, pero es que la situación económica en un proceso penal compete solo a la víctima, no es para resolver el conflicto social que ha generado el delito. Y hago yo el llamado, tú lo decías ahora, la persona más importante dentro del proceso penal es el procesado, tanto así que si no hay procesado no hay proceso penal, punto. Habrá indagación y habrán otras cosas. ¿Qué busca la víctima? Dicen verdad, justicia y reparación. Dicen verdad está en manos de la Fiscalía para buscar la justicia, pues en manos del juez y la Fiscalía, que le muestren a la víctima cuál o qué fue lo que sucedió. La parte económica es de la víctima. Inevitablemente vamos a decir, todas las víctimas buscan una retribución económica. Es que yo quiero saber la verdad, pues entonces deja a la Fiscalía actuar. Es que yo quiero conocer la verdad, deja a la Fiscalía actuar. Porque ¿cuál verdad quiere usted? ¿La mía como víctima o la que va a crear la Fiscalía con el juez? Y ahí hablamos del punto de la justicia. ¿Cuál justicia quiero yo? ¿Una justicia retributiva? ¿Una justicia en base a la equidad? Restaurativa. O sea, ¿qué tipo de justicia? Entonces tengamos claro que aquí en Colombia tenemos una justicia restaurativa que estamos dando una justicia retributiva y estamos dando el paso a la justicia que hablabas vos, la restaurativa.
pero nuestra esencia es la retribución. Ah, ¿cómo así? Vamos al Código Penal, ¿cuáles son las funciones de la pena? Retributiva, y por allá le ponen otros 2 cositos más. Una función especial de prevención y una función general de prevención, 2 funciones. La que se cumple en el momento de la pena y en el momento de la imposición, que todo el mundo se da cuenta. Entonces, basándonos en eso, ¿qué busca la víctima? Una retribución económica y que esa persona se pudra en la cárcel por lo que me hizo. Punto aparte, paso al siguiente párrafo. ¿Qué me hizo? La víctima dirá, y miremos la lista de los delitos que están sometidos al acusador privado. Situaciones económicas casi en un 90%. Todo económico. Claro, y yo no estoy diciendo que lo económico no sea importante, pero entonces vamos a pasar por encima de las normas constitucionales en donde nadie va a prisión por deudas y la vamos a dejar al acusador privado que busque dentro del proceso penal o como acusador privado en un proceso penal, entregándole las llaves de la medida de aseguramiento a temas económicos. Entonces, mi pensar es grave porque la víctima va con su dolor, obviamente. No estoy menospreciando la situación de la víctima en el proceso penal, porque si bien es cierto el actor principal es el procesado, pues el principal actor de reparto en un proceso penal es la víctima. Y digo de reparto no menospreciándola, porque es que el proceso penal se puede hacer sin la víctima, en ese sentido. Entonces, entregarle al acusador privado y a un abogado, discúlpeme que lo diga, que no tiene una responsabilidad estatal, a una persona que va movida por la representación. No quiero decir que todos los abogados vayan por lo económico, pero usted sí está representando a una víctima que en ese momento está buscando no solo justicia, sino también una retribución económica, solamente con ver la lectura de los delitos que están sometidos en la 1826 al acusador privado. Entonces me parecería muy grave delegar, que ya eso está, pues falta es que lo apliquen, delegar ese tipo de funciones en particulares que cumplan una función estatal por delegación de la misma ley. Muy grave. Perfecto. Bueno, volviendo a la ley 906, ¿cuáles son esos requisitos más allá normativos constitucionales para que un juez de control de garantías pueda imponer una medida de aseguramiento? Lo digo en el sentido de, tú nos has hablado, bueno, las funciones de la pena, ¿cierto? Retribución justa, protección, entre otros, prevención especial, prevención general. Pero cuando nosotros vamos a imponer una medida de aseguramiento, cuando un juez va a imponer una medida de aseguramiento, se hablan es de unos fines. Correcto. No de unas funciones. Entonces yo quisiera que tú nos contaras constitucionalmente cuáles son esas funciones que están abocadas a nivel nacional, y ya tú lo dijiste, a nivel internacional, para imponer una medida de aseguramiento. Esto teniendo presente que hay una confrontación de derechos, ¿sí? Hay una presunción de inocencia que, si bien se habla que la medida de aseguramiento es transitoria, como tú lo dijiste ahora, puede mutar, puede cambiar, se puede revocar, puede desaparecer con un vencimiento de términos. Hay una confrontación de derechos y garantías procesales, pero constitucionalmente o convencionalmente, como lo manifestabas ahora, ¿cuáles son esas exigencias que se le hacen al funcionario judicial para restringir de manera transitoria al interior del proceso penal este derecho tan importante como lo es la libertad? Mira, hablemos de general de todos los requisitos, porque son muy importantes los fines, pero hablemos de los requisitos. Los requisitos, miren, que haya unas inferencias razonables de autoría, es decir, por medio de elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, que permitan definir 2 asuntos. El primero, que la conducta punible existe, y segundo, que la persona que se está judicializando sea el probable autor o partícipe. Ese es el primer, es la base. Y es la base porque si vamos a hablar de que una persona se presume inocente es porque tenemos un señalamiento sobre él, y ese señalamiento no se puede cimentar por otra cosa diferente que elementos materiales probatorios e información legalmente obtenida que nos pueda soportar ese señalamiento. Pasado ese primer señalamiento, pasamos a un segundo bloque que sería los fines constitucionales,
y un requisito del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, que ya son situaciones legales que se cumplan dentro del artículo. Fines constitucionales. Dentro de los fines constitucionales en Colombia, ya ahora le diré por qué en Colombia, tenemos 4 fines constitucionales. Hay 2 que los juntan, pero son 4 en realidad. Tenemos peligro para el proceso, en donde podemos hablar entonces que la persona va a obstruir la justicia, que va a haber una obstrucción a la justicia, que se van a presionar testigos, que se van a perder elementos materiales, que puede haber cierta manipulación por parte del procesado. Ese es el primer fin. El segundo fin es un peligro para la comunidad. Es decir, que con esa conducta que se realizó va a haber una proyección de que esa persona, y hay algo muy bonito que trajo la 1760, el juez tiene que hacer una proyección a futuro. Entonces en ese momento cuando sale esa ley, los jueces de control de garantías decían, no, pues entonces yo voy a tener que tener una bola de cristal para proyectar a futuro. Eso más allá de lo gracioso no es una anécdota, porque usted con la conducta que le están enrostrando, con los elementos materiales probatorios que le están enrostrando, con el bien jurídico afectado, con todo un historial de antecedentes de una persona, usted puede hacer una proyección. ¿Cuál era la proyección? Que si en 2009 esta persona hurtó y fue condenada, que si en 2010 esta persona hurtó y fue condenada, que le están presentando en este momento para medida de aseguramiento, pues por hurto, pues la proyección es que en un futuro va a seguir hurtando, y si los anteriores fue con arma, este fue con arma, la proyección es que la próxima va a ser con arma también, y ahí derivará un peligro para la comunidad. Con un punto, el artículo 310, hay unas situaciones que no solamente es la gravedad y la modalidad de la conducta, sino que también hay otros numerales que nos indican si la persona representa un peligro para la comunidad, que tenga antecedentes penales, que la conducta haya sido realizada con arma de fuego, arma cortopunzante o arma. Luego pasamos aquí es donde digo que lo separan, pero podría hablar uno que es junto, dentro de un mismo aspecto, el fin protección a la víctima. Proteger a la víctima, cuando, ejemplo, delitos de feminicidio, tentativas de feminicidio, lesiones personales, incluso la misma violencia intrafamiliar, donde hay una sistematicidad de violencia frente a la mujer, siempre va a haber un peligro para la víctima. Personas que han sido condenadas por delitos sexuales y lo presentan por un delito sexual ya estando en libertad, lo presentan, hay peligro para la víctima, y los fiscales hablan, incluso hasta los jueces, del peligro para la comunidad de niños, pero en realidad es frente a víctimas niños. Entonces ya llevamos 3: el peligro procesal de obstaculización a la justicia, peligro para la comunidad, peligro para la víctima, y uno último, que es el riesgo de fuga o no comparecencia. Si la persona se presume, o sea, hay indicios, elementos materiales que indiquen que esa persona no se va a someter al proceso. Porque no nos digamos mentiras, aquí uno en Colombia escucha la palabra proceso penal y tiene 2 opciones mentales en ese momento: es salir corriendo, esconderse donde nadie lo encuentre, o dar la cara. Todos siempre buscan la primera, bregar a escuchar, luego van recapacitando y dicen que tienen que ir al proceso, pero claro, la idea de usted, ese es el imaginario, y no es imaginario, es real. Proceso penal, no me voy a ir a esconder. Sí, en el legítimo derecho de su defensa de la libertad, usted va y se esconde. Entonces, si usted toma esa opción, hay elementos materiales, se puede privar y restringir la libertad. Esos fines constitucionales deben permanecer en el tiempo durante toda la medida, porque si desaparece un fin de ellos, pues la medida ya no tiene razón de ser. Entonces, importante tener elementos materiales, pero la columna vertebral, y vos mismo lo decías, el fin constitucional de por qué va a privar. La finalidad de por qué tenerlo allí. Y yo le decía a usted, Alex, ahora, en Colombia, porque estoy hablando del tema de la convencionalización, la Corte Interamericana, a ver, nosotros tenemos desde la C425 de 1997, Fabio Morón Díaz, un desarrollo constitucional desde la Corte Constitucional prolijo a la fecha de análisis de constitucionalidad sobre la medida de aseguramiento. Aquí en Colombia, la saciedad nos ha dicho la Corte Constitucional: los fines para privar de la libertad a una persona son peligro, obstaculización de la justicia, peligro para la comunidad, peligro para las víctimas, peligro de huida.
La convención que desarrolla la Corte, que en su contenido es desarrollada por la Corte en sus sentencias, y desde una recopilación de la Comisión Americana frente a esas sentencias, indica que la medida de aseguramiento solamente es válida en 2 momentos, que son momentos procesales, ¿sí? Para proteger que no se obstaculice la justicia por medio de la colusión de las pruebas, manipulación de testigos, y entonces habla de fin procesal. Y otro también, segundo, el riesgo de huida. Por ninguna parte tiene el peligro para la comunidad ni el peligro para la víctima. Entonces muchos entendidos dicen que la Corte Constitucional respeta la convencionalidad. Qué pena, no lo hace. Entonces viene esta discusión siempre, y lo hemos dicho, que el peligro para la comunidad no debería ser un fin para la medida de aseguramiento. Lastimosamente estamos en Colombia, y en Colombia la criminalidad tiene tantas aristas, y que debe ser una medida. Sí, porque es un fin como abstracto. Sí, es demasiado abstracto. Y podría cualquier situación enmarcarse o justificarse en ese fin. Conocía yo un caso siendo juez de control de garantías, un señor, mire, la víctima decía, ¿me acechó qué? Una señora coge su bus desde Santo Domingo Sabio, y un señor se sube y empieza a mirarla. Y ella siente que ella va a trabajar al poblado, siente que se baja en la estación del bus, va a coger otro bus del poblado, y el señor la sigue, se sube y era acechándola. Entonces el fiscal dijo acechanza, la acechó. ¿Por qué la acechaba? Porque cuando se baja en el poblado, ya en una zona solitaria, el señor llega y la coge con un palito, no era navaja, me entrégueme todo, y le entregué todo, porque desde que salió de Santo Domingo le dio un anillo de oro. Llegan a la medida de aseguramiento, y el procesado dice, no, sí, es que yo ese día no tenía no pasaje para bajar al centro. Y da pues sus explicaciones, y todo dio pues que era una persona que estaba en una necesidad, en unas afugias que lo obligaron a hurtar, y él muestra en audiencia incluso la mala requisa de la policía. Esto era el palito con que yo atraqué, eso un palito. Y sí, yo se la robé, yo le robé el anillo. Para la fiscalía era grave la modalidad de acechanza que se hizo y el seguimiento que se hizo, pero en realidad la violencia fue mínima. Alex, ¿usted cómo puede determinar que según porque así es el artículo 3 del inciso primero, según la modalidad la modalidad de la conducta punible y las circunstancias en que se cometa la conducta punible, va a ser grave? Entonces es grave que le robemos a esa señora que es pobre un anillo y que la seguimos 3 cuadras, pero la violencia es mínima, pues 3 cuadras no, perdón, media ciudad. Y usted, o vamos al porte de arma. ¿Cómo va a ser grave el portar un arma a una persona que está vestida de vigilante, que está en un parqueadero, que sabemos que su conducta es digamos entre comillas legal sin el arma, pues que el arma sí no está legal, a capturar a un muchacho en la calle 2, 3 de la mañana con un arma? Entonces usted no los puede medir con el mismo rasero. Si nos vamos a la norma, eso es peligrosísimo. Y vas a encontrar fiscalía pidiendo medida de aseguramiento por porte de arma contra ese vigilante. Sí, ejercen también la función, como ahorita hablábamos, del defensor. Sí. Cierto, pues cada quien vela por sus intereses. Cada quien vela por sus intereses, y la fiscalía se encarga de velar y aplicar a rajatabla la norma. Incluso hacen una lectura que yo pienso que es errada. Algunos hacen esa lectura, no todos obviamente, del artículo 313, que dice, si se cumplen los requisitos del 308 y los fines, tiene que ser medida de aseguramiento. Y nosotros sabemos que la medida de aseguramiento está arreglada por la ley, por la Constitución, que se pide ante el juez de control de garantías, pero el análisis válido es el que hace el juez de control de garantías. Hablabas ahora que la imparcialidad del juez y que el juez no es imparcial, protege las garantías de las personas, del juez de control de garantías. Y estoy claramente, comparto esa posición. El juez de control de garantías no es un juez imparcial. El juez de control de garantías no es un juez imparcial. Es un juez que observa dentro del proceso, como un tercero supraordenado, mira que se respeten las garantías. No importa si la defensa no ejerce su función, hasta ese punto. Es que la fiscalía hace una solicitud y el juez de control de garantías observa que la defensa no hizo oposición o no vio esto. Yo como juez de control de garantía le digo, qué pena, señor defensor, le llamo primero la atención, mire, usted no vio esto. Y dice, señor fiscal, esto es así, yo no le impongo la medida de aseguramiento. O no le voy a imponer una privativa de la libertad, domiciliaria o no domiciliaria, lo voy a mandar en no privativas.
Entonces, Alex, esos fines constitucionales, ¿quién es el veedor? El veedor es el juez de control de garantías. Esos fines están, artículo 50 de la Constitución, vuelvo y digo, eso se constitucionalizó. Artículo 306, 307, 308, 300, hasta el 318 encontramos medidas de aseguramiento, 317 encontramos sobre el tema de medidas de aseguramiento, reglado. Y es un tema de boga, de la misma Corte Constitucional y hasta la misma Corte Suprema están empezando a hablar de la convencionalidad en el derecho penal. Todavía no han querido meterse de lleno en el tema, pero lo están haciendo. Hacer ese análisis de convención yo pienso que es muy importante porque nosotros, voy a decir algo con mucho respeto, Colombia en materia de tratados internacionales es la loca de los gatos o es la loca del paseo. No puede ver que haya una reunión, una conferencia para un tratado internacional de derechos humanos porque salimos corriendo, pero a la hora de hacerlo valer en Colombia nos hacemos los de la vista gorda. ¿Sí? Nosotros tenemos todos los tratados internacionales de derechos humanos que ha habidos y por haber firmados. Incluso la Convención Americana nos dice sobre la reducción de la pena de muerte o ir menguando eso, o de la prisión perpetua. Hace poco nos salimos de una discusión en el Congreso, como si el Congreso no supiera que aquí tenemos por convención prohibido hablar de cadena perpetua. Entonces, fines constitucionales. Son 4, vienen definidos 4, pero en realidad son 3 porque el de la comunidad y víctima se unifican en uno solo. ¿Y por qué se debe unificar? Porque entonces se debe hacer un análisis si la víctima es individual, pero si es colectiva o si es colectiva frente a un grupo sectorizado será la víctima. Bueno, eso ya es otro desarrollo pues. Pero constitucionalizados tenemos entonces obstrucción a la justicia, peligro para la comunidad, peligro para la víctima y riesgo de huida o fuga. Perfecto, bueno, esto es un tema que pues, realmente nos llevaría acá todo un día, ¿cierto? Una semana, un módulo de posgrado, pero para ir cerrando, no va a ser este el primer y único capítulo sobre medida de aseguramiento. Finalmente, ¿me consideras que la medida de aseguramiento ha incidido o no, como desde su concepción normativa y constitucional, en el tema de hacinamiento carcelario? Total. Porque si es que vos me venís a hablar aquí que una persona, obviamente no voy a demeritar delitos, ¿sí? Pero inasistencia alimentaria, se tiene que ir a una medida, y qué pena, no puedo darle a la mesa, medida de aseguramiento. Nos vamos a violencia intrafamiliar, incendio, debe haber medida de aseguramiento. Entonces vos vas a encontrar que más del 50% de las personas que están en estaciones de policía no son condenados, porque es que el hacinamiento, el ministro se llenaba la boca, el de justicia el año pasado, el del anterior gobierno, diciendo no, es que aquí no hay hacinamiento carcelario, pero él habla de las cárceles, sin responder a una realidad social que estamos viviendo, que se volvió tan cotidiana que ya se nos volvió paisaje. Las personas están detenidas en los centros transitorios y en las estaciones de policía. Estaciones de policía, ejemplo, pudieron llegar a tener 400 detenidos, una estación de policía de Medellín en donde el calabozo tenía capacidad para 40 personas. No voy a decir estación. 400 personas. Cuando usted va a ver delitos, el famoso raponazo, un vigilante con un arma, un hurto sin violencia, porque es que la violencia es tan subjetiva también como lo ha definido la Corte, violencia moral y violencia física. Sí ha incidido. Y no hemos podido comprender que estamos en un proceso penal garantista, que garantista no significa impunidad, en donde la persona debería, Derecho y Razón de Luigi Ferrajoli, por allá si no estoy en el capítulo 9, habla sobre que las personas deben enfrentar su proceso en libertad, y todo es medida de aseguramiento en Colombia, todo es medida. Este nuevo ministro y la nueva boga que viene, pues no sé, es empezar a
a bajarle un poco a la medida de aseguramiento. En 1998 tuvimos lo que se llamaba, o quisimos tener lo que se llamaba la ley de alternatividad penal. Y entonces, como nos movemos dentro de la medida, el listado, casi todo el listado de delitos en el Código Penal, traslapados al Código de Procedimiento Penal, contra todos procede la medida de aseguramiento. Una regla objetiva, que la pena mínima sea igual o superior a 4 años. Ese sería el factor objetivo. Y de ahí para allá haga el análisis de... Y sumándole a eso el tema del artículo 68A del Código Penal. Ah, no. Sí, ese es... Entonces, sí, mira, no, mire. Es que no, ese es un triunvirato. Mire, delitos contra menores de edad, sexuales y sobre la libertad o la vida. Artículo 199 de infancia y adolescencia. Se prohíbe cualquier beneficio, incluyendo los beneficios precautelativos dentro del proceso. El artículo 26 de la 1121 del Estatuto Antisecuestro... Anticorrupción. No, la 1121 es anti-extorsión y secuestro. Artículo 26. Cualquier beneficio, incluyendo los precautelativos, no tiene beneficio ni domiciliaria, no. Si hay medida de aseguramiento, para la cárcel. Súmele entonces también las provisiones de la 1474 que varió el 314. O sea, no procede prisión, medida de aseguramiento en domicilio. De esos tres recopilación que hice, 1121, 1098 y 1474, si procede medida de aseguramiento, tiene que ser en cárcel. Tiene que ser en cárcel. O sea que cada vez el Poder Legislativo y el Ejecutivo va limitando desde el punto de vista normativo al funcionario judicial. Lo va limitando, ¿cierto? Porque entonces ahí hablabas de ese control de constitucionalidad difuso. ¿Sí? ¿Puede el funcionario judicial, haciendo un control de convencionalidad difuso, saltarse prohibiciones de la 1098, de la 1121 y la 1474? ¿Puede saltarse las prohibiciones desde un análisis de convencionalidad? Yo considero que sí, constitucionalidad y convencionalidad. Considero que sí, porque mire, si yo voy a mandar a a alguien que ha cometido hurto y lo voy a mandar por una estación de policía donde hay sarna, yo estoy consciente de que yo como funcionario estoy afectando la dignidad humana de esa persona. ¿Debo de hacer algo? Sí, debo de hacer algo. Y en último caso será no imponer la medida. Porque, ejemplo, y se lo voy a decir así a Alex cuando estaba de juez de control de garantías, el fiscal llega diciendo, no, es que este tipo tiene que es medida, pero es de la estación, lo capturó la estación de policía X. Y ya sabemos qué está pasando en la estación de policía X. A algunos fiscales decían, no le voy a pedir medida. No le voy a pedir medida. Entonces, ¿que podemos hacer control de constitucionalidad difuso? Sí, lo que pasa es que da miedo. Da miedo, ¿por qué? Porque es que antes de la Constitución del 91 todo esto viene muy arraigado en nuestra ley. Incluso por allá los mismos excusas de los jueces en Nuremberg es que yo cumplía con la ley, cumplimos con la ley, pero no olvida la Constitución. Entonces, claro, eso da miedo, es que el miedo del prevaricato. Un procurador que era juez en Bogotá y vino acá. Mira, lo que pasa es que el funcionario judicial michino vive con la espada de Damocles en la nuca. Si no cumple con la ley, le mochan la cabeza. Pero si cumple con la Constitución, también se la mochan. Es miedo. Miedo sí. De hacer controles. Porque vivimos en el populismo punitivo. Y del populismo punitivo hace parte también el tema de la medida de aseguramiento. Entonces, cometió un delito, metámoslo a la cárcel. Nada más, la semana pasada, en una negociación de un delito de hurto con arma de fuego, asaltan a un taxista en la zona norte de la ciudad, asaltan a un taxista con arma de fuego y estábamos en la audiencia, hubo una negociación y la víctima pide la palabra. Yo sé que tengo abogado, pero yo quiero hablar. Y yo, bien pueda, pues hagamos justicia restaurativa del todo, hagámosla bien. Mira, yo quiero que él prometa, que yo sé que él va a salir libre. Le decía eso, yo sé que él va a salir libre porque este país es un país corrupto. Y yo, ay, bendito sea el Señor, este tipo. Que él prometa que no va a volver a asaltar. Y yo le dije, mire señor, él va a ser condenado a 10 años, esa fue la negociación. Y por el delito que está, él no va a salir libre. Quítese de su imaginario. Entonces, volviendo al tema del miedo,
el miedo social, el miedo que le han generado a los funcionarios, la falta de política criminal conocida por la ciudadanía, hace que nosotros tengamos miedo. Porque como toda la ciudadanía, asusada por políticos de turno, quiere cárcel, 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 pues el funcionario siente ese eco de que si no va cárcel, 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 lo van a descabezar. Y digo pues la palabra así, pues un proceso disciplinario, un proceso penal por prevaricato, que salga en los medios de comunicación a X o Y funcionario diciendo es que los jueces aquí no ayudan, nosotros hacemos nuestra labor y los jueces no ayudan, entonces el juez no es una persona asocial y siempre va a estar metido en la sociedad porque hace parte de ella y siempre va a tener el temor de eso. Muchas gracias, John, por acompañarnos el día de hoy. Pues le reitero a nuestra audiencia que esto es un tema que realmente atañe a una realidad social en Colombia que estamos viviendo hace más de 15, 20 años, incluso antes de la implementación del sistema acusatorio, que pues tiene conmocionado a todos los actores del sistema, ¿cierto? No solo a los funcionarios judiciales, sino también a la fiscalía, a los abogados, a las víctimas. Pero bueno, la idea es darles a conocer a ustedes, querida audiencia, estos temas que son del día a día en materia de derecho penal. Yo les reitero muchísimas gracias por acompañarnos y sé que este no va a ser el último programa porque este tema tendrá un segundo capítulo. Muchas gracias por aportar ese valioso conocimiento y nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias, Alexander, por la invitación y como siempre lo he dicho, lo sabes, por la academia, lo que sea. Y siempre es abierto a estos espacios. Muchas gracias. Estimada audiencia, nos vemos en el próximo capítulo de En Todo Su Derecho. Gracias. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente.